¿Seguimos con el 14 o quieren preguntar algo antes? Yo le había preguntado, pero sí lo tengo hecho. Nada Ajá. más que quiero ver si lo que planteé está bien. Si Ah, quiere bueno. podemos hacer otro y ya me guío de ahí a ver si lo que hice Bueno, está bien. bueno, vale. Lo leamos entonces y ahí vemos si te sirve lo que te puedo explicar. Era el práctico 2, ¿verdad? Si quiere veamos el 10 que ahí pusieron y ya después el 14 y vamos en orden. El 10 que pidieron, no sabía que habían pedido el 10. Ahí en el chat acaban de poner. Ah, buenísimo. Bueno, vemos el 10 no hay drama. Es este que está acá, lo están viendo, ¿verdad? Dadas las matrices A y B, que son de 3 por 3, determina la matriz X, tal que X por la, ustedes me dirán qué cosa dice ahí, es igual a B. ¿Cómo se lee eso que dice ahí? ¿Qué es A3T? La transpuesta de La transpuesta de algo, bien. Y cuando te dicen una letra con un número abajo, ¿sería qué cosa? la columna 3 de A. Bien ahí, perfecto. Entonces vamos a usar la columna 3, sería la que tiene 3 menos 1, 1, ¿sí? Es la última columna de A. A esa hay que transponerla para usar el producto, ¿sí? Entonces veamos. Copio las cosas. La matriz A es 1, 2 menos 1, 0 menos 1, 1, 3 menos 1, 1. La matriz B es 3, 0, 6. Menos 1, 0, menos 2. 1, 0, 2. Y tenemos que encontrar una X matriz tal que X por la 3T es B. Ahí estamos. Bueno. Acá hay un problema, recién veo el 5 del TP2. Ah, no, eso sí hicimos. El 10, el 14, y Luciana que había pedido uno con incógnita. Luciana, buscate un problema que tenga así esta condición de que tenga incógnita los elementos, así lo podamos hacer, ¿sí? Elegite uno para hacer. Después de este hacemos el 14 y ese. Bien, ahí está copiado el enunciado, espero que se vea bien. Fíjense que la única información que tenemos sobre X es que es una matriz. Chao. O sea que hay que elegir hay que decidir desde el orden en adelante, ¿sí? La matriz B es 3 por 3, ¿sí? Entonces, claramente, la cantidad de filas que va a tener que tener X es 3, ¿sí? Para que en el resto del producto, siempre sabemos que el tamaño que tiene la matriz producto tiene tantas filas como filas tenga el primer factor. Entonces, bien, ahora, esto que está acá, habíamos dicho que como tiene un 3 en el subíndice, esto es A3, es la columna 3 de A. Entonces, es esto que tengo acá. Por lo tanto, es de orden 3 por 1, ¿sí? Cuando yo lo transponga, lo que consigo es lo que era fila pasa columna, y entonces esto va a ser 1 por 3, ¿sí? Cambio el orden. Y entonces, esta matriz X, para que sea multiplicable con esta A3 transpuesta, tiene que tener una sola columna. Y a su vez, para que sea comparable con esta 3 por 3 que tenía acá, tiene que tener 3 filas, ¿sí? De modo que este numerito con este numerito coincidan con este orden, ¿sí? Entonces, la matriz X que estamos buscando tiene que ser una matriz de 3 filas y una columna, de modo que sea multiplicable por una matriz 1 por 3 y que ese resultado sea comparable, ¿sí? Con la matriz B que es 3 por 3. ¿Esa deducción se entendió? Sí, perfecto. Bien. Listo, entonces ya podemos decir que, como en el contexto del problema, las matrices A y B son reales, los elementos de X también van a ser reales, ¿sí? Entonces, con todo esto, yo digo, X tiene que ser matriz
de 3 filas y una columna de elementos reales, ¿sí? Ese es el planteo del problema. O sea, con todo esto que yo expliqué acá, que es lo que ustedes sí van a tener que hacer en sus ejercicios cada vez que los resuelvan, y si hay una etapa evaluativa también, lo primero que tenés que hacer cuando la incógnita es una matriz es determinar su orden. Y tiene que quedar bien explicado así. No hace falta que lo pongas con palabras, a eso me refiero, que es lo que hacemos las profes por ahí en los PDF, ¿sí? Sino que quede así, clarito que vos estuviste pensando, entonces tiene que ser tal cosa, ¿sí? Y ahí queda perfecto. Y no se olviden de poner si los elementos son reales o complejos. Entonces ahí aparece el R 3x1 o el C 3x1 según el contexto del problema, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que nos queda hacer es este producto y después compararlo con B, ¿sí? El producto de X por la transpuesta de la columna 3, ¿sí? Voy a borrar esta primera parte, o escribo allá, si ven hasta allá, sí, capaz que puedo escribir allá. Bueno, vamos a hacer aquí los cálculos auxiliares, un costadito. Voy a poner la matriz X por la columna de A transpuesta. La matriz X es A, B y C. Y la columna de A dijimos que estaba acá arriba. Era esta, 3 menos 1, 1. Como es una columna, transponerla es convertirla en una fila. Entonces va a ser 3 menos 1, 1. ¿Sí? Y entonces acá, fíjense que la fila 1 del producto va a tener todas letras A. La fila 2 del producto va a tener todas letras B. Y la fila C del producto va a tener todas letras C en sus elementos, ¿sí? Entonces, esta por esta me queda 3A menos A, 3B menos B, B, y 3C menos C, C. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé, David, todavía no lo resolví, pero en cuanto lo resuelva, foto. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es hacer la igualdad, borro esta parte, y nos va a quedar esa matriz 3A, 3B, 3C, menos A, menos B, menos C, y A, B, C, igualada con 3, 0, 6, menos 1, 0, menos 2, 1, 0, 2, ¿sí? La cuestión aquí es que, como esta matriz, esta igualdad de matriz tiene matriz 3 por 3, el sistema va a ser larguísimo, porque tiene que tener 9 igualdades, ¿sí? 3A es igual a 3, 3B es igual a 0, 3C es igual a 6, menos A es igual a menos 1, menos B es igual a 0, menos C es igual a menos 2, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 2. Ahí está. Cuento que cada vez que hago una igualdad tenga tantas ecuaciones planteadas en la igualdad de elementos como elementos tenían las matrices originales, ¿sí? Acá están las soluciones. Como decía David recién, el 102, exactamente. A vale 1, B vale 0, C vale 2. ¿Qué hago con estas 6 ecuaciones previas? Verifico. Si C vale 2, verifica acá, verifica. Si C vale 2, 2 por 3 es 6, verifica, verifica. Para B igual a 0, acá se verifica. 3B igual a 0, verifica. Para A igual a 1, claramente me queda que menos 1 igual a menos 1. Y acá cuando vale 1, 3 por 1 es 3, verifica. ¿Sí? Y entonces, recién ahora puedo decir que la matriz X que yo buscaba era 1, 0, 2, como decía don David. ¿Sí? Esa es la respuesta. Uy, doña Micaela Rodón, llegó tarde. Listo. ¿Estamos bien ahí? Me parece que en este problema lo más complicado era como al principio encontrar cuál era el orden de la matriz, ¿sí? Porque había conceptos de transpuesta y de columna que había que revisar, ¿sí? Y después la del producto de matrices. Una vez que pasas eso, las cuentas en sí son sencillas, el producto de matrices era bien fácil, ¿sí? Porque no tenía complicaciones. Y el otro lugar donde hay que tener mucho cuidado es cuando vamos a efectuar la igualdad de matrices, ¿sí? Que claramente, como les decía yo recién, y vuelvo a repetir porque es súper importante,
tenés que tener un sistema, toda igualdad de B matriz te deriva en un sistema que tiene tantas ecuaciones como elementos tenían las matrices igualadas, ¿sí? Aunque sea una cosa tan obvia, entre comillas, como esto, que claramente se verificaban todas las soluciones. Tenés que mostrar cuáles son las soluciones y que todas las otras ecuaciones del sistema verifican esas soluciones, ¿sí? Ah, mira, Ramiro. Perfecto, Ramiro, de 10. Seguimos ahora con cuál problema era. Yo había pedido el 14, profe, pero tenía la misma duda. Era cuando hice el orden de la matriz incógnita. Pero ahí que vi Bueno, en el 10, creo que ajá. bien. ¿Querés que lo revisemos al orden? Si resuelve el problema, podemos ver cómo queda el orden y de paso les sirve a los otros chicos, ¿querés? Bueno, Dale. Ah, bien, bien. Aquí en el problema 14 tenemos dos matrices A y B que son de orden 3×2 con elementos reales y una matriz C que es de orden 2×3 también con elementos reales y te piden una antisimétrica, ya eso es otra cuestión ahí, ya explicamos, tal que X por A menos C transpuesta sea igual a 3B, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Listo. Vamos a anotar aquí entonces que esto es 3×2, esto es 3×2. El multiplicar una matriz por un escalar, ya sabemos que no cambia el orden, así que toda esta matriz del segundo miembro sigue siendo de 3×2, ¿sí? Como la matriz C es de orden 2×3, entonces su transpuesta, ya sabemos que tiene el orden inverso, que sería 3×2. Entonces este que está acá es 3×2. Ahora bien, como te piden que la matriz sea antisimétrica, o sea, una matriz de las especiales, de las cuadradas, ya sabes que es cuadrada, ¿sí? Entonces te falta saber cuál es el número de fila o de columna y ya con eso sabes qué orden va a tener, ¿sí? Como la matriz X tiene que ser multiplicada por la matriz A y tiene 3 filas la matriz A, necesariamente acá tiene que tener un 3. Y como es cuadrada por ser antisimétrica, entonces va al otro 3, ¿sí? Ahora bien, fíjate que por si acaso, a veces uno está nervioso y se olvida, chequea que la matriz producto, en este caso que es 3×2, sea sumable, por supuesto, con el 3×2, y el resultado de esto sea comparable con el 3×2, o sea, todo concuerda, digamos, ¿sí? Entonces ahí te quedas tranquilo que efectivamente lo que vos buscas es una X antisimétrica, ¿sí? Y ahí lo que faltaría escribir entonces, que X tiene que ser igual a menos su transpuesta, ¿sí? Por la definición de antisimétrica, y además de orden 3, ¿sí? Real, por supuesto, porque todos los elementos de las otras matrices también son reales, y entonces vas a tener que tener una matriz de 3 filas y 3 columnas, que en la diagonal principal tiene que tener todo 0, porque es antisimétrica, y los elementos ubicados simétricamente respecto de esa diagonal tienen que ser opuestos. Entonces yo acá le nombro A, B y C, el que va aquí es menos A, el que va aquí es menos B, y el que va acá es menos C, ¿sí? De modo que, si yo tomo esto como eje, estos dos sean opuestos, estos dos sean opuestos, y estos dos sean opuestos, ¿sí? Entonces ahí está bien armada la matriz, ¿sí? Esa es la matriz que vamos a plantear. Es decir, que de los 9 elementos, como una matriz 3×3 tiene 9 elementos, entonces voy a decir, bueno, tengo un problema con 9 incógnitas, es una barbaridad. No, porque ya sabes que los 3 de la diagonal valen 0, y sabes que los 3 del otro lado de la diagonal son opuestos a los 3 que tenés de un lado de la diagonal. Entonces te quedan 3 incógnitas en lugar de 9, ¿sí? Entonces es muy importante leer ese antisimétrica ahí al principio. Bien, dice Alejandro que le dio menos 1, 3, ¿qué? A menos 1, B3 y C menos 4, sí. Si me dan un tiempito, podría fijarme si eso es la solución.
Vale, ya lo vemos. Sí. La solución de esa es 0, menos 1, 3, 1, 0, menos 4, menos 3, 4, 0. Esa es la solución que me dieron. Esa es la solución, Ale, para verificar. Igual las profes estaban subiendo ahora a la página el PDF con las soluciones, ¿sí? Bien, el 13 dice... Ahí. El 13 dice... determina X real para que la matriz C por A menos B transpuesta sea antisimétrica, ¿sí? Y entonces, son todas de orden 2 por 2 parece, ¿sí? Sí. Todas son 2 por 2. Así que no hay problema. Perdón, profe, una matriz de traza nula sería que los elementos generales sean 0, no, o toda la matriz nula, no. La traza nula, María Elena, significa que la suma de todos los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada, la suma va a ser. Entonces, por ejemplo, puedes sumar 3 menos 3 más 8 menos 8 más 100 menos 100. Todos los elementos son diferentes de 0, pero la suma te da 0. ¿Sí? Eso significa matriz de traza nula. Que los elementos de la diagonal principal sumados te dan 0. O sea que hay siempre una manera de que se vayan anulando entre sí, digamos. O sea, puede ser, por ejemplo, un 5 y un 3 y un menos 8. 5 más 3 es 8, menos 8 es 0, la suma me da 0, ¿sí? Aunque ni siquiera sean opuestos entre sí también. También pueden ser todos 0, ese es un caso particular. Sí, una posibilidad. Bien. Y de nada. Bueno. Vamos copiando esto. Yo, como esta matriz es toda esta matriz antisimétrica, yo lo voy a llamar de una manera especial a la matriz, para no confundirme, yo voy a decir que M antisimétrica. ¿Sí? Eso es el planteo que yo voy a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en los cálculos auxiliares es hacer el producto de C por A. Copio la matriz C y copio la matriz A. Esto es X más 1, X menos 1 y 0. Y la matriz A, la matriz A sería 5 y menos 4, no, perdón, 3 y menos 1, 3 y menos 1, y menos 5 y 2. Y 2. Ahí estamos. Ese es el producto que tenemos que hacer. Bueno, entonces multiplicamos primera fila por primera columna, 3 por x más menos x menos 1 sería 2x menos 1. Multiplico esta por esta, me queda 3x menos 3. Multiplico fila 1 por columna 2, me queda menos 5x más 2x, me queda menos 3x más 2. Y luego nos quedaría menos 5x más 5. ¿Sí? Ese es el producto de las dos matrices. ¿Está? Entonces a esta me la llevo a la diferencia. La matriz M va a ser 2x menos 1, 3x menos 3, 2 menos 3x y 5 menos 5x
y, perdón, menos la B transpuesta, ¿sí? Y como la matriz B, yo la copio. ¿Qué significa el símbolo de A en el 2i? Ahora, Paula, termino con esto y no sé de cuál 2 me hablas, si del práctico 2 o del práctico 1, problema 2. Esto es 350 menos 5x cuadrado menos 5x. Ahí está. Ahí estamos. La matriz B es esto, entonces transponerla sería poner la primera columna como primera fila y la segunda columna como segunda fila. Y entonces vamos a ponerla ya. Esto sería 5, 3, menos 4, 50, menos 5x cuadrado, menos 5x. Listo. Entonces, ahora hacemos la diferencia. 2x menos 1 menos 5 sería 2x menos 6. 3x menos 3 sería 3x menos 6. 2 menos 3x menos 4 sería 6 menos 3x. Y 5 menos 5x menos esto sería 5x cuadrado, menos por menos, más 5x, menos 5x se cancelan, y 5 menos 50 es menos 45. ¿Sí? Esa es la matriz E. Ahora bien, esta matriz debe ser antisimétrica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ya lo vimos recién, los elementos de la diagonal deben ser ceros, y los que están ubicados simétricamente respecto a la diagonal tienen que ser opuestos. Entonces, 2x menos 6 debe ser 0, 5x cuadrado menos 45 debe ser 0, y 3x menos 6 debe ser igual a menos 6 menos 3x. ¿Sí? De aquí, por supuesto, siempre de la más sencilla empezamos, de las ecuaciones para resolver el sistema. Acá te queda que x vale 3, ¿sí? Que sería 6 sobre 2. Y de acá te quedaría, sacando factor común 5, x cuadrado menos 9, y acordate que esto que está acá es una diferencia de cuadrados. Si la diferencia de cuadrados tiene que ser 0, acá tenés que x es igual a 3, o que x es igual a menos 3. ¿Sí? Tenés dos soluciones acá de la cuadrática. Y en esta ecuación, si la trabajamos, te queda 3x menos 6 es igual a menos 6 más 3x, o sea que es una identidad, no es una ecuación, es una identidad. Esto vale para todo x, ¿sí? Entonces tenemos, la primera ecuación verifica con 3, y ese 3 verifica esta segunda y verifica la tercera, porque esta vale para todos. En cambio, la solución menos 3 que nos daba la segunda ecuación no verifica la primera, por lo tanto no puede ser solución del sistema, ¿sí? Y entonces, simplemente la respuesta, acá abajo, la respuesta es que C por A menos B transpuesta es antisimétrica si solo si X es igual a 3. Respuesta. ¿Está bien, Lu? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto, Lu. Buenísimo. ¿Cómo sería la última ecuación? Ramiro, mira, en la última ecuación la planteamos porque eran los elementos que estaban fuera de la diagonal y tenían que ser opuestos. Por eso sale que el elemento 2, 1 es igual a menos el elemento 1, 2, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo con este menos, me queda menos 6 más 3, menos 6 más 3, entonces ya no tengo nada que resolver, porque 3x menos 6 es lo mismo que 3x menos 6, y eso es igual para todos los valores de x. Entonces, cuando vos buscas resolver una identidad
como su nombre mismo lo indica, una identidad se verifica para todos los valores de X posibles, ¿sí? Entonces, en este caso, cualquier solución que yo saque de las anteriores va a ser solución de la tercera, ¿sí? Es como cuando vos llegás a una igualdad, que no sé si tuviste recién en el problema, que nos quedaba menos 8 igual a menos 8, 2 igual a 2, perfecto, o sea, verifica para todo X, ¿sí? No depende de cuánto valga X, esa igualdad siempre va a ser cierta, ¿sí? Eso significa. Bien, Rami, perfecto. No problem. Este que resolví era el 13 del TP2, Álvaro. El 13 del TP2. Ahí está, mira. Estás, del TP2. ¿Y cómo te llamas? Digo, no sé decirme Juan, no sé, tengo Juana, no sé. Te digo como... TP2. María. Hola María, ¿cómo estás? No, yo para tener un nombre con que una muletilla, TP2, el 4B. Veamos. Están viendo mi pantalla, ahí. Ajá, determina la matriz X tal que X por A es B, siendo A y B estas. Ah, está bueno. Está bueno porque, María, ahí fíjate que tenés que elegir el orden de X primero, ¿sí? Que es lo que charlábamos recién con los chicos. Borramos esto. Los chicos y las chicas. El 4B, no sé si se ve ahí. Ahí está, el 4B. Te decía, tenés un X por A igual a B, tenés una A que es 3 por 3, pero la B es 2 por 3. Y entonces, ya sabes que acá esto tiene que repetirse, en la cantidad de filas de A tiene que ser la de columnas de B, de X, perdón, y el resultado de este producto, la matriz producto X por A, tiene que ser de un orden 2 por 3 para que sea comparable con la matriz B. Entonces acá tiene que haber un 2, ¿sí? Entonces lo primero que haces es eso. Después te fijas que tanto la matriz A como la matriz B tienen elementos reales, porque son de R 3 por 3, de R 2 por 3. Entonces, la matriz X también tiene que ser de elementos reales, ¿sí? Y entonces con eso vos planteas una X 2 por 3, que va a ser A, B, C, D, E, F, dos filas, tres columnas, pertenecientes a R, 2 por 3, ¿sí? Ese es el planteo que haces, ¿sí? Y de ahí ya haces las cuentas y esa es la igualdad. ¿Querés que lo hagamos entero o era esa la duda? Si podremos hacerlo. Sí, no hay problema. Bueno, bueno, vamos a hacer aquí en un costadito los cálculos auxiliares. Vamos a hacer un X por A. Me estoy quedando sin tinta acá. Esto es A, B, C, D, E, F. Y la matriz A no la copié, ya la copiamos. Y la matriz A es 1, 2, 3, menos 1, 0, 1 y 0, 2, 1. Bueno, entonces vamos a conseguir la primera columna del producto. No sé si ven por ahí. Sí, está un poco lejos, pero ya después lo acerco. Conseguimos la primera línea del producto, la primera columna del producto, multiplicando cada fila de A por la columna 1 de perdón, cada fila de X por la columna 1 de A, ¿sí? Esto multiplicado por esto nos quedaría A menos B, aquí nos quedaría D menos E. Esa va a ser la primera columna del producto. Hacemos lo mismo con la segunda columna, fila 1 por columna 2, nos queda 2A más 2C, segunda fila por segunda columna, 2D más 2F, y vamos a correr un poquito más acá esto,
Y la tercera columna del producto va a ser, sí, va a ser multiplicando cada fila de X por la columna 3 de A. Entonces nos queda acá 3A más B más C, 3D más E más F, ¿sí? Muerto. Eso quedaría del producto de X por A, ¿sí? Ahora, esta matriz, dice el enunciado que vamos a igualarla con la matriz B. Eso vamos a hacer ahora. Borro esta parte que es lo que hemos planteado para no tener que borrar mucho después en la resolución, que quede todo en el mismo pizarrón. La copio acá, A, B, C, D, E, F, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces ahora igualamos esa matriz, A menos B, D menos E, 2A más 2C, 2D más 2F, y 3A más B más C, 3D más E más F, y esto era igual a la matriz B, ya la copio, la matriz B era 2, 0, 1, menos 1, 0, 4, ¿sí? Entonces, como son matrices, contienen 6 elementos, va a haber 6 ecuaciones aquí en el sistema, por la igualdad de matrices, ¿sí? Y entonces escribimos A menos B igual a 2, 2A más 2C es igual a 0, está buenísimo ese, y 3A más B más C igual a 1. Después D menos E que vale menos 1, 2D más 2F que vale 0, y 3D más E más F que valen 4. ¿Sí? ¿Ahí llegamos bien? Sí, ahí se ve bien. Listo. Entonces, empiezo por aquí, ¿sí? Acá me queda que C es menos A. Y después sigo por acá, que significa que B vale A menos 2. O sea que C y B dependen de A, digamos. La idea es que puedo escribirlas, despejarlas de estas dos, donde hay solamente dos variables. Fíjate, A y B y A y C, me conviene hacer que B y C dependen de A, ¿sí? Entonces, con esta información, me meto en la tercera, donde están A, B y C, y voy a reemplazar A, B y A, C por estas cuentas que yo acabo de hacer, ¿sí? Entonces me queda que 3A más A menos 2, que es lo que vale B, más menos A, que es lo que vale C, todo eso vale 1. Bueno, entonces ya resolviendo esto, puedes calcular A, reemplazas acá y sacas B y C. Y las tres que están acá vamos a hacerlo algo parecido, ¿sí? Entonces, esta menos A con esta más A se van a cancelar. Me queda que 3A menos 2 es igual a 1. Es decir que 3A es igual a 3, entonces A es igual a 1, y con eso me voy para allá, ¿sí? Como 3A vale 1, perdón, como A vale 1, entonces B va a valer menos 1, y C va a valer menos 1, ¿sí? ¿Se ve ahí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Quién pregunta? ¿María? María. Sí, profe. Bien, perfecto. Listo, entonces hacemos como esto es magia parecida para hacer las otras incógnitas. Acá sacamos que, fíjate que tenemos D y E y D y F. Entonces E y F van a salir en función de D, ¿sí? Las despejo. Acá me queda que E vale D más 1, y acá me va a quedar que F es igual a menos D. Entonces con eso reemplazamos en la tercera, ¿sí? 3D más D más 1 más menos D es igual a 4, ¿sí? Estas cancelo, y me queda 3D más 1 igual a 4, entonces me queda que 3D es igual a 3, y acá me queda que D es igual a 1, ¿sí? Y con eso vamos a las anteriores que teníamos acá, ¿sí? Y sacamos que la E va a ser D más 1, es decir, va a valer 2, y la F va a valer menos D, es decir,
menos 1, ¿sí? Y entonces, como ya tenemos todas las ecuaciones del sistema verificadas, escribimos la solución. La matriz X es igual a ABC, era 1, menos 1, menos 1, y DEF sería 1, 2, menos 1. Perteneciente a R, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí, gracias. No. Ahí te pedían esto y esto. Sí. En este, multiplicar fila 3 por columna 2. Y en este, multiplicar fila 2 por columna 3. Sí, efectivamente. Muy bien, Paula. Entonces, no hace falta que lo explique. O sea, que si entendés que esto no es un elemento, ¿sí? Es un numerito que lo obtenés multiplicando esa fila y esa columna, digamos. Bien, perfecto. Sí. Esto es A3, B2, y esto es A2, B3. Exactamente. Esto es el elemento de la matriz producto. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos ahí. ¿O quieren que explique este con más detenimiento? Porque Paula quería como chequear que lo que estaba pensando estaba bien pensado. Ya hemos explicado este recién, así que este se hace parecido, digamos. ¿Están todos escribiendo o no están escribiendo nada? ¿Ya terminó la consulta? Lo resuelvo, ok, dale. Voy a borrar esto. Bueno, la cosa es esta. La cosa es esta. Cuando lo que más me preocupa es que entiendan la diferencia entre estos símbolos y los paréntesis y los corchetes, ¿sí? Entonces yo les decía recién que cuando a vos te aparecen este tipo de paréntesis, sí o sí te están hablando de un número real, es decir, es un elemento de esta matriz, ¿sí? Un elemento de esta matriz, ¿sí? Ahora bien, lo que está por el lado de afuera, que sería esto, te da la información sobre cuál fila y cuál columna, en el cruce de cuál fila y cuál columna, se ubica ese número real o complejo, ¿sí? Entonces,
lo que hacemos aquí es decir que tenés dos maneras de hacerlo. O haces el producto completo, ¿sí? Que te puede llevar muchísimo tiempo y no tiene sentido, o bien podemos usar uno de los resultados de la teoría que te dice que si vos querés obtener el elemento de la fila 2 y la columna 3, pues entonces vas a usar la fila 2 del primer factor y la columna 3 del segundo factor, ¿sí? Entonces ya no pones más los símbolos estos, porque ya esto mismo, ¿sí? Es una cuenta que vos tenés que realizar. Y esta cuenta es equivalente a este número real, entonces es un número, ¿sí? Entonces, te vas a la matriz A y a la matriz B y buscas exactamente esto, la fila 2 de A, la columna 3 de B, ¿sí? Entonces, buscamos... vamos a hacer del apartado B, porque recién hicimos del apartado A, ¿sí? Entonces hacemos ahora del apartado B. La matriz A es la que yo tengo acá, fíjense, es de orden 3 por 3, ¿sí? Y la matriz B es de orden 3 por 5, ¿sí? Entonces el producto de A por B sí está definido, ¿sí? A es 3 por 3, B es 3 por 5, el resultado va a ser una matriz producto de orden 3 por 5, ¿sí? Ahora bien, la fila 2 de A es la que tenemos acá, 0 menos 2, 0, ¿sí? Entonces la fila 2 de A la copiamos, y la columna 3 va a ser 0 menos 1, 1, ¿sí? Que es la que tenemos aquí, ¿sí? La columna 3 de A, de B, perdón. Entonces, eso fue lo que yo copié acá, ¿sí? Puse que la matriz A era 3 por 3, que la matriz B era 3 por 5, entonces el producto está definido, y este va a ser el resultado, el orden del matriz resultado, ¿sí? Entonces copié cuál es la fila y cuál es la columna de B que voy a usar, la fila 2, la columna 3, y ese es el producto, ¿sí? Y hacer este producto me va a dar el elemento ubicado en la fila 2, columna 3, es multiplicar todos los elementos de esta fila por cada uno de los elementos correspondientes en esta columna y después sumar esos productos, ¿sí? 0 por 0 me da 0, más menos 2 menos 1, que es 2, me queda 2, y 0 por 1 es 0, entonces este número es 2. ¿Sí? Entonces la idea es poder encontrar una información particular de un par de arreglos sin tener que hacer el producto completo, ¿sí? ¿Listo? Buenísimo. Chiquis, ¿algo más? ¿Dónde busco la grabación? No, yo voy a avisar en el foro de novedades, no sé si les dijeron las otras profes, como está como muy lenta la página del Facet virtual para enviar los mensajes, entren siempre que entren a la página, entren y vean en la información general el foro de novedades, ¿sí? Creo que es ahí, creo que es ahí. Porque siempre estamos publicando cosas, por ejemplo, que han cambiado el enlace para la clase de ayer en la tarde en la teoría, o que se sube tal material, siempre estamos poniendo cosas en el foro de novedades. Que si mal no recuerdo, para un cachito. Ya vemos. Ahí está. Aquí en la pantalla de información general está el foro general de consulta. Ustedes lo usan, que está acá, para preguntar tipo si hay que presentar algo, si cuándo van a ser los evaluativos, si no me pueden escribir en el SIU, cosas como esa, digamos, cosas muy generales que no tienen que ver con lo conceptual, ¿sí? Pero si usamos las matrices, aquí en la parte de foros, en el signo más, te aparece el foro de consultas, que es el que usan para hacer preguntas a las profes que estamos conectadas a veces, digamos, según el día, y el foro de novedades. En este foro de novedades, en el que yo digo que se fijen
que aparecen en la información. Por ejemplo, la profe Marijó publicó ahora, ven, las soluciones del TP2, que yo les contaba recién que tenían que estar ya publicadas, ¿sí? Entonces, esa información, supuestamente, el FACET virtual tiene que enviarlo en cuanto uno lo escribe, pero no logra enviarlo porque tiene capacidad, envía solamente creo que 2000 mails por día, y como esta materia sola tiene ya casi 950 alumnos, no puede enviar esta materia, cálculo, física, y todas las otras de todos los ciclos y todos los años. Entonces, en este foro, siempre tienen que chequenlo, digamos, ¿sí? Entonces está dentro de foros, aquí donde está el foro de consulta, también está el foro de novedades, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben de paso que ya está presentada las soluciones del TP2 que veníamos charlando hoy, así que lo pueden descargar y consultar, ¿sí? Y entonces, en ese foro, Luciana, ¿para qué explicaba todo esto? En ese foro voy a avisar que subí esta práctica, pero como les decía recién a los chicos y a las chicas, tipo voy a tratar de cortarla para que no sea eterno, avisando cuáles son los problemas que están explicados, ¿sí? Para que no se demoren tanto, ¿sí? Voy a tratar de hacer eso ahora.